Hola, muy buenas noches. Nuevamente aquí, pero esta vez con la obra 100 años de soledad del autor Gabriel García Márquez. Esta obra es un poco compleja, no tanto por su historia, sino por los personajes en sí, ya que son nombres repetitivos, pero una vez que tú empieces a leer y te adentres a la historia, vas a comprender mejor de lo que trata y así también no te vas a confundir tanto en los nombres porque cada personaje tiene una historia distinta. Para esto voy a darles una pequeña introducción que al mismo tiempo en el capítulo 2 se dice, pero para poder comprenderlo mejor lo voy a decir ahora. Todo empieza en el pueblo de Riohacha. Hasta José Arcadio Buendía y Úrsula, los cuales eran primos. Úrsula tenía una tía la cual le llegó a decir que tenga mucho cuidado y que no se empareje con José Arcadio Buendía porque era de su misma familia y esa tía ya lo había hecho anteriormente. Y llegó a tener un hijo con cola de cerdo y diferentes partes del cuerpo que no eran de un ser humano sino de un animal. Esto llegó a oídos de José Arcadio Buendía, pero la dio totalmente igual. Un tiempo en donde José Arcadio Buendía, en una pelea de gallos por ganar y por ser ofendido sarcásticamente por un tal Prudencio Aguilar, llegó a matarlo. Este tal Prudencio Aguilar los atormentaba desde el más allá en la casa de José Arcadio Buendía. Ya cansados, José Arcadio Buendía con Úrsula se retiran de ese lugar y se van a realizar un nuevo pueblo llamado Macondo. Y aquí es cuando empieza todo. En el pueblo de Macondo los objetos no tenían nombre y simplemente los señalaban. Hubo un tiempo en donde llegaron los gitanos al pueblo y un gitano en específico que es muy importante para la historia, que es Melquiades, llega con inventos, el cual las personas consideraban esos inventos que eran de otro planeta. En parte, José Arcadio Buendía vivía con Úrsula Iguarán y sus dos hijos, Aureliano y José Arcadio. Para esto, José Arcadio Buendía consideraba estos inventos de Melquiades como inventos que podían utilizarse para la guerra. Melquiades le recalcaba de que no tenía nada que ver esta utilidad con esos inventos, pero aún así José Arcadio veía la manera de cómo convencer a su esposa Úrsula para que le dé dinero y comprara estos inventos. Úrsula ya estaba cansada de esto porque se estaba gastando el dinero de la herencia que su difunto padre le dejó. Al mismo tiempo, José Arcadio Buendía, a pesar de que al inicio no le tenía ningún tipo de aprecio a los gitanos, llega a entablar un tipo de amistad con Melquiades. Este llega a desaparecer del pueblo y llega a desconcertarse por un lapso de tiempo. Tanto que los pobladores llegaban a decir de lo que era antes José Arcadio Buendía, una persona trabajadora, responsable y buena, a ser una persona holgazana, irresponsable y loca. Ya pensaban que él se había vuelto loco por los mismos gitanos. Llega al pueblo nuevamente un grupo de gitanos y José Arcadio Buendía pensaba que Melquiades estaba en ese grupo, pero ese mismo grupo les recalca a José Arcadio Buendía que Melquiades estaba muerto. Pasa el tiempo y en la casa de los Buendía llega Pilar Ternera. Esta le ayudaba a Úrsula en sus labores domésticas. Al mismo tiempo se vuelve intermediaria en la vida de José Arcadio, ya que llegan a tener una relación los dos como cómplice su hermano menor Aureliano. Llega al pueblo nuevamente gitanos. José Arcadio, con la curiosidad, va a verlos y se enamora de una gitana. Llega a tener un amor muy íntimo, a tal punto en donde los gitanos se retiraban y José Arcadio se retiró con ellos también. Úrsula Iguarán se percata de que su hijo no aparece
y ella, conforme va buscándolo, se va retirando más de Macondo, y así es como se va y no regresa después de mucho tiempo. José Arcadio Buendía se responsabilizó de su hija Amaranta con la ayuda de su hijo Aureliano. Aureliano ya se había centrado más en el trabajo de su padre y ya no le quedaba la ropa de su hermano sino la de su padre. Pasa el tiempo y llega Úrsula, pero en pocas palabras con las manos vacías, porque quería ir a buscar a su hijo, pero regresó sin su hijo. Pero esta vez llegó con personas de otro lado. Pilar Ternera ya estaba embarazada de José Arcadio, y al momento de que nacen niños es llevado hacia sus abuelos, hacia José Arcadio Buendía y Úrsula, el cual tomaron la decisión de que este niño no se les sería revelado su origen, entonces llegaría a ser o pasaría a ser hijo de Úrsula. El niño es llamado José Arcadio, pero para evitar confusiones solo lo llamaron Arcadio. Llega a la casa de los Buendía Rebeca, una niña que también es tomada en la familia y la llegan a adoptar. Esta tenía una manía o una costumbre mala de comer tierra mojada. Úrsula vio la manera en cómo ayudarla para evitar esta costumbre. Al pueblo de Macondo llega un hombre y una señora gorda y una mulata adolescente, el cual es obligada a prostituirse por 20 centavos. Aureliano, el hijo menor de José Arcadio Buendía, pasaba por ese lado solamente para sacar información importante para su familia, y casi ya al momento de querer retirarse, esta persona le indica que puede ingresar al cuarto donde estaba la joven. No llega a pasar nada entre ellos dos y se retiran, pero en sí Aureliano ya se sentía mal por la chica, entonces al día siguiente volvió para verla y poder ayudarla, pero no lo logró porque ya se habían retirado. Llega un día en donde José Arcadio Buendía y Úrsula quieren pintar su casa, y de un color en específico, que era blanco, pero Úrsula le da un papel diciendo que no puede porque según el papel decía que no, que debe de pintarse de otro color. José Arcadio Buendía con cólera le pregunta quién es el que le dio ese papel, y era de un tal corregidor llamado don Apolinar Moscote. Se va, conversa con él, habla de por qué viene a tomar viene a corregir algo que en el pueblo no había nada que corregir. Discutieron de una manera no tan alterada. El corregidor se retira de Macondo, regresa con su familia y con otras personas más. José Arcadio Buendía va a su despacho a conversar con este corregidor, y él había llegado con su esposa y sus 7 hijas. En ese despacho José Arcadio Buendía había ido acompañado de su hijo Aureliano. En esta reunión llega a intervenir sus 2 hijas, Amparo de 16 años y Remedios de apenas 9 años, y llegaron a un acuerdo, pero considerándose aún enemigos. Ahí es cuando Aureliano se enamora de Remedios. Realizar una fiesta, ya que había visto a Amaranta y a Rebeca convertidas en unas adolescentes. A la casa de los Buendía llega un bailarín profesional llamado Prieto Crespi. Amaranta y Rebeca se enamoran perdidamente de él. Llega un tiempo en donde él ya tiene que retirarse y la que sufre más es Rebeca. Amparo, Moscote y Rebeca se vuelven muy amigas. Aureliano seguía en la mente de que en algún momento tendría que llegar Amparo con su hermana Remedios, y así fue. Él quería regalarle a Remedios un detalle
que él había hecho, pero Remedios, asustada, solamente se va. Y aquí es cuando él sufre bastante, a tal punto donde se emborracha y se pierde. Debo recalcar que para esto Pilar Ternera ya no formaba parte de los Buendía porque se había retirado y había formado su vida aparte. Había tenido 2 hijos de diferentes hombres. Aureliano, borracho, llega a casa de Pilar Ternera a pedirle que se acueste con él. Solo recordar esos sentimientos anteriores. Aquí es cuando Pilar lo ayuda y al mismo tiempo se acuesta con él. Aquí también ella le pregunta por qué está así y él le explica lo sucedido. Pilar Ternera llega a decirle de que ella va a convencer a la niña para que se case con él. Aureliano había llegado en un mal momento a contarle sobre el amor que sentía por Remedios, ya que Rebeca también había hecho lo mismo, pero por el sentimiento que tenía por Prieto Crespi. Amaranta, por un lado, había forcejeado el baúl que tenía Rebeca con las cartas de Prieto Crespi, las cuales no pudo enviárselas, y esta se molestó aún más. Llegaron a acordar de que Aureliano se iba a casar con Remedios cuando tendría la edad adecuada, y en cuanto a Rebeca con Prieto Crespi ya estaban acordando la fecha de la boda. Para esto, Amaranta llega a decirle a Prieto Crespi de que no se iban a casar a menos de que ella esté muerta. Esto le cuenta a Rebeca y Rebeca le dice a su madre Úrsula, y Úrsula ve la manera en cómo viajen con Amaranta para que la saquen de ahí. Y al momento de que se despide de su hermana, esta le recalca y le dice que por más lejos que esté, ella va a ver la manera en cómo impedir la boda. Muere Melquiades y José Arcadio Buendía se negó a enterrarlo, pero aún así tuvo que hacerlo. En ese momento se le vino a la cabeza la persona que había matado, o sea, Prudencio Aguilar. Ahí es cuando perdió el interés por el mundo, excepto por el laboratorio que le dejó Melquiades. Poco a poco José Arcadio Buendía recordaba más a Prudencio Aguilar y quedó en un estado de locura a tal punto en donde su hijo Aureliano y más personas tuvieron que atarlo a un árbol de castaño. Aureliano y Remedios tenían que casarse. Justamente habían planeado la fecha del casamiento en la misma fecha en la que deberían casarse tanto Rebeca con Prieto Crespi. Llega el día, pero lamentablemente le llega una carta a Prieto Crespi sobre su madre que tiene que retirarse, y los únicos que se llegaron a casar fue Aureliano y Remedios. A las finales esta carta fue falsa. Llegaron a echarle la culpa a Amaranta de lo ocurrido, pero Amaranta juraba que ella no había hecho nada. Este mismo pastor que casó a Aureliano y a Remedios decidió realizar una iglesia, a tal punto en donde Amaranta aprovecha para decir que sarcásticamente frente al pastor y a su madre Úrsula que Rebeca es afortunada porque se va a casar y va como que estrenar la iglesia con su casamiento. Y justamente Úrsula le toma la palabra y lo considera. El pastor promete que la iglesia se iba a realizar en 3 años. Pero Rebeca tenía en mente de que esa iglesia se iba a realizar ni en menos de 10 años. Se veía un trabajo muy grande porque las expectativas del pastor eran muy grandes. Rebeca se molesta porque lamentablemente tenían que esperar, y Prieto Crespi se entera de esto. Se desilusiona y la relación que tiene con Rebeca empieza a disminuir. Faltaba solamente un mes para la boda de Rebeca y Prieto Crespi. Amaranta, por su lado, estaba viendo la manera en cómo intervenir. A solo una semana de la boda, Remedios se envenena con su propia sangre y muere con 2 gemelos en su vientre. Amaranta se siente culpable porque ella había rogado a Dios tanto
que hubiera una situación o que ocurriera algo lo suficientemente fuerte como para que Rebeca y Prieto Crespi no se casaran. Se sentía culpable porque eso no es lo que quería, ya que Remedios era una chica a la que apreciaban bastante los Buendía. Apoyaba tanto a Úrsula como a alegrar el mismo ambiente. Era una persona muy trabajadora y muy madura a su edad. Remedios era tan comprensible y tan madura que llegó a considerar a Aureliano José como el hijo mayor. Sí, ¿quién es Aureliano José? Pues es el hijo de Pilar Ternera con Aureliano. Si no más los recuerdo, eso ya les había contado antes de. Y a pesar de eso, Remedios sí le llegó a considerar ese niño. Pero como murió, Amaranta tomó al niño como lo adoptó para que lo acompañara en su soledad. Pasa el tiempo y de la nada llega un hombre muy corpulento a la casa de los Buendía. E incluso llega y saluda a todo el mundo. A Aureliano, a Amaranta, a Rebeca y a Úrsula. ¿Quién era? José Arcadio. Había llegado de la marina. Había saludado como si nada hubiera pasado. Le preguntaron incluso a dónde había sido y él le dijo tipo, por ahí. Él, después de haber saludado, sale, se divierte, pero cerca, o sea, en el mismo Macondo, regresa, cuenta sus experiencias. Úrsula llora porque siente que está escuchando esas experiencias como si fueran las cartas que nunca le llegaron de su hijo. Y por otra parte, Rebeca estaba encantada, a pesar de que era su hermano. Uno de esos días, Rebeca no puede aguantar más, por así decirlo. Prieto Crespi estaba para otro lado y tenía al frente a José Arcadio. Entra al cuarto de José Arcadio y bueno, pasó lo que tenía que pasar. Esto le afectó en la familia porque los padres, Úrsula no se sentía, no estaba de acuerdo con esto, ya que eran hermanos. José Arcadio se fue incluso a decirle a Prieto Crespi que se iba a casar con Rebeca, porque sí, después de lo que pasó, decidieron casarse, y así fue. Se fueron a vivir a otro lado porque los botaron del lugar de la casa de los Buendía. Prieto Crespi, por otra parte, trató de enamorar a Amaranta, pero Amaranta como que lo ignoraba. Pasando todo esto, Aureliano se aleja de Macondo y se adentra más a lo que es la guerra. Lo único que se sabía de él es que tuvo 17 aurelianos con diferentes mujeres durante la guerra. Se había llevado a Arcadio, pero en vez de seguir los pasos de Aureliano, se volvió un dictador. Arcadio regresa a Macondo y empieza a hacer disturbios. Y durante esos disturbios se cruza con Pilar Ternera. Debo recalcarles que Arcadio no sabía su origen y quería intimar con Pilar Ternera. Y ustedes saben que Pilar Ternera era la mamá de Arcadio. Y ella sabía la verdad, por lo que se negó rotundamente. Arcadio la llegó a amenazar y le dijo que la iba a esperar en un cuarto. Ella pagó a otra persona para que llegue a ese cuarto. ¿Y quién fue? Le pagó a Santa Sofía de la Piedad. Pasó lo que tuvo que pasar y él ya sabía que no era Pilar y que era otra persona por el olor. Pasa el tiempo y con Santa Sofía de la Piedad ya llegó a tener una hija, pero que no le habían puesto nombre. Y al mismo tiempo también ya estaba embarazada nuevamente.
No se sabía si era hombre o mujer. Llega el momento en donde ya condenan a muerte a Arcadio, y sus últimas palabras fue, mientras recordaba a la difunta Remedios, que su hija se llamara así. La guerra había terminado, pero de todas maneras el coronel Aureliano estaba condenado a muerte. José Arcadio, su hermano, llegó con el fusil en la mano y logró rescatar a su hermano. Aún así, el coronel Aureliano y otros 6 hombres más se van de Macondo nuevamente a la guerra. Por otro lado, José Arcadio con Rebeca, ya que vivían apartados de su casa de Buendía, Rebeca mata a José Arcadio, pero no se sabe en realidad la razón por la que ella lo hace. De alguna u otra manera, Úrsula se entera de la muerte de su hijo y deciden velarlo. El coronel Aureliano vuelve a Macondo, pero esta vez acompañado de su compadre Gerineldo Márquez. Este se había enamorado de Amaranta e incluso trataba de realizar muchas cosas para que ella se enamorara de él y le aceptara matrimonio. Pero una vez que este le dice o le propone matrimonio, esta se niega rotundamente y dice que no se va a casar con ningún hombre en todo lo que le queda de vida. Llega la noticia a Úrsula que José Arcadio Buendía está a punto de morir. Y pues sí, este llegó al lugar donde estaba amarrado y José Arcadio Buendía ya estaba muy ido. Lo trató de llevar a la casa a cuidarlo, pero era en vano porque regresó al lugar donde lo habían atado al inicio. Y así es como él muere. Amarante, quien estaba a cargo de Aureliano José, ya no veía de la misma manera en que lo veía al inicio a su sobrino, pues pasaron de sentirse como en familia a amarse. Úrsula casi los descubre, pero aún así lo mantuvieron en secreto. Uno de esos días en donde Aureliano José estaba desarmado, en una noche, un capitán del gobierno lo asesinó de 3 tiros. Y ahí es cuando el coronel Aureliano vuelve a Macondo. Al mismo tiempo, Úrsula descubre que su hijo Aureliano ya había perdido el corazón en la revolución. Después de 20 años de guerra, el coronel Aureliano deja de lado la guerra y regresa a casa de los Buendía, a Macondo, junto a su madre Úrsula, ya con la idea de permanecer junto a ella hasta el final de sus días. Para esto tenemos que recordar, en esta parte ya nos mencionan que Santa Sofía de la Piedad a su hija la llamó Remedios por pedido de su difunto esposo, y luego estuvo embarazada no de uno sino de gemelos, y a uno lo llamó Aureliano II y al segundo lo llamó José Arcadio II. A Remedios le llamaron Remedios la Bella. Estos 2 gemelos eran tan parecidos que su propia madre, Santa Sofía de la Piedad, no los podía distinguir. Por su parte, Aureliano II se había concentrado en descifrar los pergaminos que Melquíades tras su muerte había dejado. Por otro lado, José Arcadio II se había dedicado a lo que es el negocio de los gallos de pelea. Úrsula estaba disconforme con esta idea, pero aún así él continuó. Por otro lado, Remedios la Bella tenía muchos hombres tras ella y cualquier hombre que la llegaba a ver se enamoraba perdidamente de ella. Aureliano II llegó a tener un tipo de triángulo amoroso entre Fernanda del Carpio y Petra Cotes. Con Petra había tenido un amor muy fuerte, la consideraba la primera mujer en su vida, el primer amor en su vida. En cuanto a Fernanda del Carpio,
pero aunque haya sido la primera mujer en su vida y el amor de su vida, no se casaba con ella, no se llegó a casar. En cuanto a lo que es Fernanda del Carpio, sí se casó con ella e incluso tuvieron 3 hijos. Renata Remedios, Amaranta Úrsula y el menor José Arcadio. Renata Remedios tenía lo que son sus estudios del extranjero. Amaranta Úrsula llegó a viajar muy lejos, y José Arcadio se había centrado en la soledad. Para esto ya Úrsula Iguarán ya estaba en sus últimas horas de vida, y justo cuando Renata Remedios ya se retira o ya se va a lo que son sus estudios, el coronel Aureliano muere. Después muere Úrsula Iguarán. Pasa el tiempo y Aureliano II se sentía muy conforme con Petra Cotes y Fernanda del Carpio, jugando a las 2 caras prácticamente, porque estaba con las 2 al mismo tiempo. Fernanda del Carpio se entera de que Renata Remedios llega a estar con Mauricio Babilonia. Fernanda del Carpio no le agradaba tanto esta relación, pero aún así. De todas formas, a Mauricio Babilonia lo llegan a matar. A Renata Remedios, más conocida como Meme, después de que su madre la había amenazado de que la iba a meter a un convento, esto desaparece y se va muy lejos. Para esto, antes de que se vaya, ella había estado embarazada de Mauricio Babilonia. Llegó a tener un hijo llamado Aureliano. Le pusieron el nombre Aureliano. Sería el último Aureliano de los Buendía. Y ahí es cuando desaparece Remedios. Bueno, Renata Remedios o Meme. Aureliano fue criado por José Arcadio II, inculcado esas ideas de descifrar los pergaminos de Melquiades que había dejado. Después de un tiempo, ya José Arcadio II y Aureliano II llegan a morir los 2 juntos, así como nacieron. Amaranta Úrsula y Fernanda del Carpio quedaron en que no le iban a revelar su origen a Aureliano. Pasa el tiempo de que Amaranta Úrsula regresa de su viaje y Aureliano seguía dentro de ese laboratorio donde tenía que descifrar los pergaminos de Melquiades. No salía de ahí, estaba todo el día ahí metido. Amaranta Úrsula llega a entrar a ese lugar, conversa con Aureliano. Aureliano se enamora de Amaranta Úrsula perdidamente. No sabía que era su tía. Amaranta sí lo sabía. Amaranta ya tenía a su esposo, ella vivía muy bien, pero a pesar de eso, llegó a estar con Aureliano. Llegaron a tener un hijo. Al momento del parto, todo bien, pero lamentablemente Amaranta Úrsula llega a morir. Aureliano estaba muy ido, que el bebé lo dejó de lado, y aún más ido cuando la persona que estaba limpiando el bebé le dice que nació con cola de cerdo. Dejó de lado eso y él se centró en sus pensamientos. De todas formas, ya cuando regresa en sí, el bebé ya estaba muerto porque se lo habían comido las hormigas. Él se interna nuevamente y descifra los pergaminos que Melquiades había dejado. Y ahí se da cuenta y descubre que Melquiades sabía de que su familia había estado condenada a 100 años de soledad. Y así es como acaba esta obra. Traté de reducir todo lo que pude y hacerlo un poco más entendible, no solamente con nombres y nombres y nombres.
Espero les haya gustado. A mí me gustó en lo personal. Leerlo es muy bueno, la verdad. Y es muy agradable conforme vas leyendo más. Nos vemos hasta la siguiente obra. Hasta luego.